para tu mascota, que merece lo mejor. Amor Perruno, una tienda exclusiva para la exclusividad de tu mascota. Porque tu mejor amigo merece lo mejor. Amor Perruno. Bueno, aquí tenemos un repaso muy sintético y sólido de lo que puede entrar en estas pruebas. Ya hemos visto el tema de gases. Sabemos que los gases están conformados por moléculas que se mueven de manera aleatoria y la presión que ejerce el gas está determinado por los choques de estas moléculas sobre las paredes del recipiente en el cual está contenido el gas. Por lo tanto, el gas puede ocupar, las moléculas pueden ocupar todo el volumen del recipiente en el que están contenidos. Si se reduce el volumen del gas, del recipiente, la presión aumenta porque las moléculas tienen menos espacio para moverse. Las moléculas están dotadas de energía cinética y energía potencial. La cinética tiene que ver con el movimiento. Cuanta mayor energía cinética tengan las moléculas, mayor será la temperatura que tiene el gas. Por ejemplo, cuando un gas se comprime, se reduce el volumen. Aquí tenemos el proceso de compresión. Compresión sin N, compresión. Se comprime y la presión aumenta notablemente. En el proceso contrario, es decir, en la expansión, aquí está el proceso de expansión, el volumen aumenta. Miren que ya hay más volumen para las moléculas y la presión disminuye. Un gas puede llevar a cabo un trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos el suministro de calor a este dispositivo en el que está contenido en este émbolo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo este sistema que está engranado aquí, que está bien estructurado, va oscilando porque el gas hace una presión que hace que este sector se mueva, pero inmediatamente es impulsado en sentido contrario, generando un movimiento armónico simple, que puede ser esto la parte de una gran maquinaria, una máquina de vapor. La primera ley de la termodinámica. Bueno, en términos sencillos, la primera ley de la termodinámica lo que está diciendo es que la variación, miren ese delta de U, la variación de la energía interna de un sistema, por ejemplo, un sistema puede ser este que tenemos aquí. Entonces, la variación de la energía interna de un sistema es igual a la diferencia entre el calor tomado por el sistema, en este caso Q, esa diferencia entre el calor que toma el sistema y el trabajo que realiza el sistema. Este sistema absorbe calor y se realiza un trabajo. Entonces, la diferencia entre el calor que se recibe y el trabajo que se realiza es la variación de la energía interna de este sistema. Esto lo tienen claro. Entonces, supóngase que, por ejemplo, no haya trabajo, ¿sí? O sea, que esto sea cero. Si el trabajo es cero, entonces la variación de la energía interna es igual a todo el calor recibido. ¿Listo? Entonces aquí esta variación está indicando un cambio en la energía interna del sistema. La ley de Boyle-Mariotte. Temperatura es constante. Entonces siempre memoricen cositas. Por ejemplo, para Boyle-Mariotte el valor, la variable que permanece inalterada es la temperatura constante, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta la presión, disminuye el volumen. En términos generales es a mayor presión, miren cómo aumenta la presión y el volumen disminuye. A mayor presión, menor volumen. Es decir, presión y volumen son inversamente proporcionales. Ley de Boyle-Mariotte. Entonces, el valor constante de la temperatura y la relación entre presión y volumen es inversamente proporcional. Una aumenta y la otra disminuye. Ley de Charles. La variable ahora constante es la presión. La presión se va a mantener constante, entonces ustedes notan que hay una relación. Si esta te pasa acá a multiplicar, quedan en la misma línea.
Entonces el volumen y la temperatura serán directamente proporcionales. Aumenta la temperatura y aumenta el volumen. Fíjense que aquí hay un aumento de temperatura, pero también se registra un aumento de volumen. Esa es la ley de Charles. A mayor temperatura, mayor volumen. Ley de Gay-Lussac. Ahora el factor constante es el volumen. Entonces queda por relacionar presión y temperatura. Recuerden que son tres variables: presión, volumen y temperatura. A mayor temperatura, mayor presión. Si pasamos la temperatura acá a multiplicar, queda en la misma línea. A mayor presión, mayor temperatura. O a mayor temperatura, mayor presión. En esta gráfica pueden ver que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. Las unidades para temperatura, kelvins. Las unidades para presión, atmósferas. Hay unos tipos de procesos muy especiales. Este prefijo iso indica igual. Entonces, isovolumétrico quiere decir que el volumen permanece constante. Miremos esta animación acá. El gas se encuentra encerrado en este recipiente hermético. Se le suministra calor, pero como no va a escapar el gas, sino que está encerrado en este recipiente hermético, entonces quiere decir que el volumen acá no va a cambiar. El volumen se mantiene constante. Obviamente, al estar encerrado, lo que a medida que va ganando energía cinética en las moléculas y más presión, la presión aumenta, ciertamente aumenta, pero el volumen del gas es el mismo porque está encerrado dentro, aquí en este recipiente. Entonces, ¿cómo sabemos que el volumen es constante? Miren, aquí trazamos una línea de volumen, todos quedan al mismo valor, el valor que tenga aquí. Listo, aquí será. Pero la presión, miren, la presión arranca de P sub A. Veamos de nuevo aquí, arranca de P sub A, avanza y llega a un valor P sub B. La presión aumenta, pero el volumen es constante. Yo les enseñé en unas preguntas a trazar una línea aquí, queda perpendicular y el volumen es constante. Aumenta la presión, pero el volumen es el mismo. Isobárico, o sea, a presión constante. Ahora noten que hay un cambio de volumen. Fíjense que el volumen va de B sub A B sub B. Hay un aumento de volumen. Vamos hacia allá, el volumen va aumentando en este sentido. Pero fíjense que hay una línea aquí de presión. Los valores son los mismos. Aquí no hay cambio de presión. Miren, hubiera cambio de presión si aumentara o disminuyera, sino es constante. Pero el volumen, fíjense que arranca de B sub A y llega a B sub B. Entonces es un proceso isobárico en el que la presión se mantiene constante. Miren aquí, por ejemplo, la presión es constante porque sobre el recipiente acá en la tapa hay un peso que no está cambiando. O sea, la presión sobre el gas es la misma, pero el volumen, miren cómo va aumentando. Si le suministra calor, el volumen aumenta, pero la presión sobre el gas es constante. Aquí tenemos unos procesos para analizar. Fíjense en la flechita esta de color morado. Aquí la presión es la misma. ¿Y qué valor tiene la presión? 5 kilopascal. Pascal, otra unidad para presión. Pero ¿qué notan con esta flecha azul? Esta flecha azul está indicando que arrancó aproximadamente un valor muy cercano a los 2 litros. Si vamos a miren que el volumen está en el eje X y la presión en el eje Y. Entonces, concentrémonos en el eje X. El volumen aquí está casi a los 2 litros. Entonces arrancó con aproximadamente 2 litros y va descendiendo la curva y aterriza aquí. De 2 litros llegó a 5 litros. En otras palabras, el volumen aumentó. Miren que la flecha nos indica hacia dónde vamos a avanzar. Si tomamos la flecha, la curva roja, ¿con qué volumen iniciamos? Miren que este es el punto de inicio y este es el punto de llegada, porque la flecha nos dice que avancemos en este sentido. ¿Con qué volumen iniciamos? 5 litros. Se hace el recorrido y ¿con qué volumen termina? Con 1. O sea que aquí esta flecha, esta curva, nos está indicando que hubo un descenso de volumen. De 5 litros pasó a 1 litro. Pero miren qué pasa con la presión. La presión se busca acá en el eje Y. ¿Con qué presión iniciamos? Con 1 kilopascal. Siga usted la curva y ¿en dónde aterriza? En 5 kilopascal. Partieron de 1 kilopascal y llegó a 5 kilopascal. Entonces esta curva nos indica 2 detalles. El volumen disminuyó, pero la presión aumentó. El volumen disminuyó de 5 litros a 1 litro. La presión aumentó
de 1 kilopascal a 5 kilopascales. Recuerden que aquí se buscan todo lo que es presión y aquí se busca todo lo que es volumen. Aquí, por ejemplo, con la flecha azul, ¿qué pasa con la presión? A ver, busquemos presión. ¿Con qué valor arrancó o inició? 5 kilopascales. Siga la flecha hasta donde termine y llega otra vez. Terminó en 1 kilopascal. O sea que esta flecha azul está indicando que aquí hubo un descenso de presión. Pero con el volumen, tal como dijimos, empezó en aproximadamente 2 y terminó en 5. Aquí, por ejemplo, fíjense, de C hasta B, el proceso es isobárico, la presión es la misma. Otro proceso isobárico, de A hasta D. Pero de D a B, observen aquí, el volumen es el mismo. Miren que se pasa una línea aquí, corta perpendicularmente aquí. De A hasta C también, el volumen es constante. ¿Qué pasa de B hasta A? Aquí arrancamos con un valor de presión, no sabemos porque esta gráfica es cualitativa, a diferencia de esta que es cuantitativa, que hay números, aquí no hay números, pero podemos sacar conclusiones. Aquí con qué valor arrancó, con un valor de presión, pongámosle P sub 1, y aquí llegó a un valor de presión P sub 2. Fíjense que llegó de un valor más alto y aterrizó en un valor más bajo, o sea que esta gráfica está indicando que hay una disminución de presión. Veamos qué pasa con el volumen, vamos aquí, arrancó con este volumen, mírenlo. Siga la curva y terminó con este volumen. Inició aquí y terminó aquí, o sea, un descenso de volumen. Esta gráfica entonces indica descenso de volumen y descenso de presión. Miren que descenso no es porque vaya bajando, uno tiene que mirar las cosas acá. Porque fíjense, aquí por ejemplo, aquí va subiendo la curva, pero está indicando es una disminución de volumen. Entonces tengamos cuidado en qué eje es que estamos haciendo los análisis. El área bajo la curva es el trabajo. Entonces, cuanto mayor área haya debajo de una curva, la gráfica de presión contra volumen está indicando que se hace más trabajo. Por ejemplo, aquí, miren todo el área que se raya debajo de la curva. Se trazan dos líneas para encerrar la curva, dos líneas perpendiculares aquí al eje. Entonces vemos que presión contra volumen, esta área que está debajo de la curva indica el trabajo. Supóngase que se corta por aquí, menos trabajo. Estuviera más alta, más trabajo. Bien, ese es lo concerniente a lo que necesitamos para gases. Listo. Recuerden que después les colocaremos unas preguntas donde vamos a ir estudiando esto de manera muy dinámica.